Bien, pues justo un mes después de que comenzara el juicio por la muerte de Asunta Basterra, el jurado popular declaró este viernes pasado, y lo hizo por unanimidad, que Rosario Porto y Alfonso Basterra eran culpables por la muerte de su hija. Manu Marlasque, Luis Rendueles, buenas tardes, ¿cómo estáis? Hola. Hola, buenas tardes. Supongo que no os sorprendería, ¿no?, el veredicto del jurado. A mí me sorprendió un poco la unanimidad, no el veredicto, sino la unanimidad, ¿no? Parecía que las cosas estaban más enrevesadas o que las iban a ver más enrevesadas, pero... Unanimidad quiere decir que no hubo ni una sola... Ni un solo voto en contra, en ninguno de los hechos. Ni un solo matiz por parte de todos los miembros del jurado. No, que todos votaron, los 9, votaron los hechos favorables y desfavorables igual. Ya. Y con este veredicto de culpabilidad, ¿qué sentencia puede ser esperable para Rosario Porto y Alfonso Basterra? Pues si el juez decide asesinato, entre 18 y 20 años para cada uno. A partir de ahí, la abogada del padre, de Alfonso, lo que pide es que se considere un homicidio, es decir, que no quisieron matarla al darle las pastillas, lo cual serían 12 años y medio. Alfonso estaría aceptando ya 12 y medio, pero lo más, al 90% te diría que entre 18 y 20 años. 18 y 20 años, Bueno, pues Manu Marlasque y Luis Rendueles nos hablan aquí pues cada semana del trabajo que hacen la Policía y la Guardia Civil, pero la verdad es que no siempre, tenemos muy pocas oportunidades de escuchar a los agentes explicando su trabajo en primera persona. Hoy son tan insistentes y tan seductores, tan pesados y tan seductores, que han convencido a una mujer excepcional que hoy nos acompaña, que es la jefa. Ya estoy viendo en Twitter como algunos de los agentes y también periodistas del mundo de los sucesos de otros medios, como Cruz Morcillo, hablan de Carmen Pastor como la jefa. Señora Pastor, buenas tardes y bienvenida. Hola, buenas tardes. Hombre, jefa es la jefa de homicidios de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta de la Policía Nacional. O sea que ella y los hombres y mujeres que están asumando a su cargo deben, resolver los crímenes más complicados, me han contado, Carmen, que ocurren en nuestro país, ¿no? Y a veces, por ser tan complicados, son también los más mediáticos, como es el caso de José Bretón. También ha participado Carmen Pastor en la investigación del crimen de Denise Thiem, la peregrina que asesinaron en Astorga. También los crímenes de Cuenca, de las chicas de Marina y de Laura. ¿Y qué podemos decir de Carmen Pastor? Pues que fue una de las mujeres pioneras en la Policía Nacional. Entró en el año 80, ¿verdad, Carmen? Sí, efectivamente. En la segunda promoción. La segunda promoción de mujeres en lo que era Cuerpo Superior de Policía. Y además me cuentan que la primera promoción fueron destinadas básicamente a puestos administrativos, o sea, lo de arremangarse de verdad y ser poli, creo que empezó con usted casi, ¿no? Bueno, alguna habría también en la promoción anterior que fuera servicios operativos, por supuesto, no lo dudo. Ha participado en más de 300 investigaciones de asesinato y desapariciones, la inmensa mayoría resueltas con éxito, y luce 2 cruces, ¿no, Manu? 2 cruces con distintivo rojo, que son la máxima condecoración que se da en vida. Afortunadamente las que tiene son de las que se dan en vida. Hay una cruz blanca al mérito policial y una cruz con distintivo rojo, que son pues por servicios destacados o por trayectoria. Carmen, cuéntenos un poco. Usted estudió en Ávila y en el Escorial, pero siempre le había gustado la investigación criminal. Sí, efectivamente. Estuve en la escuela del Escorial. Concretamente es que fue un año en el que estaba la escuela partida en 2, por circunstancias que tampoco vamos a exponer aquí, y estuvimos un año y pico en la escuela de preparación, hicimos las prácticas, y yo desde el primer momento ya las prácticas las hice en la Brigada de Policía Judicial de Madrid, y lo que vulgarmente conocéis por Manu y por Luis, que se llama la pringue. Y eso pues me fue creando ahí una idea de lo que verdaderamente me gustaba hacer a mí en el trabajo policial. Luego la destinaron, señora Pastor, a Barcelona, a Cataluña, ¿verdad? Estuvo en la comisaría de Sant Andreu. Sí. Y me cuentan que en aquella época no había cuartos de baño para mujeres policía, ¿no? Era un mundo completamente masculino. No, la primera comisaría, el primer edificio donde yo fui de la comisaría de San Andrés era muy antiguo y estaba, la verdad, muy mal. Estaba muy mal de condiciones de todo tipo. Y el tema de los servicios, efectivamente, había
uno común para todos y con una llave muy grande y bueno, pues así había que arreglarse. No había más mujeres, que yo estaba de inspectora y luego pues las compañeras administrativas que estaban en el servicio del DNI. Y cuando llega la inspectora, ¿cómo la reciben? Porque, claro, usted era muy joven entonces, ¿no? Sí. ¿Qué tenía? 30 años. 22 años. 22 años, que llega Sí. la inspectora y aparece por allí Carmen Pastor. Claro, me imagino el primer momento que dice usted el baño, ¿no? El servicio. Sí. Bueno, pues hubo de todo, pero la verdad es que la mayor parte de los compañeros siempre se han portado fenomenal. Yo hablo por mí, pero creo que es genérico para todas las compañeras. Se han portado muy bien. Claro, todo esto la inspectora Pastor tenía 2 niñas, era ya madre, 2 niñas de 3 y 5 años. Bueno, y creo que con su marido, que también es policía, ustedes conjugaron el verbo conciliar y entre los dos, supongo que cuando tenían guardias y demás, tenían que combinárselo, claro. Sí, había que hacer efectivamente, pues perdona la palabra, virquerías, o sea, había que hacer cuadrantes de todo tipo para que cuadraran, valga la redundancia, los servicios y poder atender a las niñas. O sea, en aquella cocina había cuadrantes de hacer la compra, de hacer la comida y cuadrantes de homicidios. Y de servicios. ¿Y de Homicidios servicio? por mi parte, del trabajo de mi marido y así íbamos encajándolo todo. Y claro, si entraba un homicidio, por ejemplo, pues uno no podía irse a casa porque fueran las 8 de la tarde o las 9, la hora de salida, ¿no? Claro. No, es que... Uno no sabe cuando entra, sí, pero cuando sale casi nunca. Efectivamente, el horario nunca está tasado. O sea, tú normalmente entrabas a una hora, 8:30, 9 de la mañana, pero podía pasar de todo. Podías irte a tu casa a las 3 de la tarde o podías empalmar con la noche y el día siguiente o incluso más. Eso fue en Cataluña. No, esto fue ya en Madrid. Ya en Madrid. En Cataluña también, en Barcelona también había otras cosas, porque no era específico de homicidios, pero indudablemente era una comisaría de distrito que en el grupo de judicial pues se tocaban un montón de temas. Y entonces pues pasaba lo mismo, sabías cuándo entrabas y no cuándo salías. Claro, fueron años a partir de 1992 que había muchos más crímenes, por ejemplo, en Madrid, en España, de los que hay hoy, ¿no? Mucho más. Sí, la tasa de criminalidad y concretamente en el tema de homicidios, asesinatos ha descendido en los últimos años, sí. Ha descendido claramente. Sí. Lo que porque a veces siempre la gente mayor tiende a exagerar. Ahora es más peligroso que nunca. No. No ese es el recuerdo, que es un recuerdo basado en una experiencia personal de la inspectora Carmen Pastor, ¿no? No. Ahora hay menos. Lo que pasa es que también los medios de comunicación hacen que se lleven más a la luz y entonces son más conocidos por toda la población. En esa época, hacia el año 92, es cuando llegaban a España redes criminales de muchos países, ¿no? De los grupos colombianos, sobre todo, que eran muy, muy violentos. Sí, la verdad es que fueron unos años muy duros y empezamos a ver lo que era el crimen organizado. Viéndolo en toda su dimensión, ¿no? Y el asesinato formaba parte de esas redes criminales. Me han contado Marlaska y Rendueles lo que solían hacer aquellos asesinos de la corbata colombiana, sí. Y se me han puesto los pelos de punta, ¿eh? Sí, es desagradable. ¿Cuántos ha visto usted, cuántos cadáveres ha visto usted, inspectora, con la corbata colombiana? Con la corbata colombiana a lo mejor 3 o 4, pero cadáveres, víctimas de muerte homicida, muchos, no sé, podría decir que 500, 600... Hay forenses que acaban su carrera sin ver tantos cadáveres como los que ha visto ya Carmen, yo creo. Madre mía, ¿qué es la corbata colombiana? Cuéntalo tú, Manu. Pues era una peculiar forma que tenían los sicarios colombianos de matar. Te hacen un tajo en la garganta, un corte profundo y la lengua sale por ese orificio de la garganta a modo de corbata, más o menos, ¿no? ¿Qué es? Suele hacer a los chotas, sobre todo, ¿no? A la gente que creen que ha hablado de más, a los bocachanclas que dicen ellos, pues ya sabe cómo lo que se les hace. Imagínense, en ese mundo de crímenes, un día de agosto del año 2002, nuestra inspectora jefe, Carmen Pastor, sufre lo peor para un policía, eso me cuentan siempre Marlaska y Rendueles, que es cuando asesinan a su compañero. En ese momento es cuando Carmen decide cambiar, ¿no? Cambiar el rumbo profesional. Sí, la verdad es que pensé que era el momento adecuado después de lo que había pasado. Y ¿Qué le pasó a Salva? Le llamaba Salva a usted, ¿verdad? Salva, sí. Salvador Lorente. ¿Qué le pasó? Bueno, pues fue una operación en la que íbamos a detener a un presunto autor de un homicidio. Y en la detención este individuo sacó un arma de entre las ropas y empezó a disparar y concretamente a Salva le causó una herida mortal.
Los otros 2 compañeros también resultaron heridos. Y yo pues salí ilesa y conseguí detener ya no solo a ese, sino al otro que iba con él. ¿En esa misma noche fue? Fue por la mañana, fue por la sobre mañana. las En el mismo 2:30, acto, 3 de Ya. la tarde, en el mismo acto. En el Sí. mismo acto. Ahí pasa, ahí es cuando cambia de puesto, ¿no? Sí, cambio de destino, sí. Cambias de destino, porque lo de ir al mismo despacho que habías compartido tantísimo tiempo con tu compañero, Sí, bueno, la con su verdad, compañero, yo voy del tú al no, usted. no pasa nada. No era fácil, ¿no? Era duro, pensé que iba a ser muy duro trabajar en el mismo despacho, en la misma mesa, ver los efectos que pudiera haber allí de él. En fin, habían sido 10 años seguidos de compañeros. Y es cuando Carmen Pastor se va o la destinan a la Brigada de Delitos Monetarios. Pero tengo la impresión de que eso no era el destino para el que era más buena Carmen Pastor, ¿no? Ni el que ella hubiera escogido. No, la verdad es que disfruté también el tiempo que estuve allí, ¿eh? También se hacen unas operaciones muy importantes y lo que pasa es que es una temática totalmente distinta. O sea, allí partíamos como se suele decir, partes del dinero para llegar a la droga. Y se hicieron buenos servicios durante Desde el tiempo luego. que yo estuve. Bueno, actualmente están muy distraídos, ¿no? Supongo, los de las brigadas de delitos económicos. Sí. Ahora están muy entretenidos. Sí. Bueno, entonces cuando llegamos al 2008 y es cuando llaman a Carmen Pastor para que se haga cargo de un puesto muy, muy importante. Para que nos hagamos una idea, Luis, ser la jefa de homicidios de la UDEF Central, ¿qué significa? Pues es comerse todos los marrones de los homicidios de España. En parte, ella siempre dice que son casos bonitos, pero son casos muy complicados, con mucha presión muchas veces, ¿no? Son crímenes que no se han podido resolver en su día, muchos de ellos, antiguos o fríos. Son crímenes mediáticos, donde hay mucha presión política, presión de medios de comunicación. Por ejemplo, Ruth y José Bretón, ¿no? Los niños de Córdoba. Y es estar en primera línea de lucha contra el crimen, claro. Y en los focos, y bajo los focos, que es yo creo que lo que más le incomoda a Carmen y a la gente que trabaja con ella. Ya, claro. Los crímenes mediáticos. Cuanto más anónimos y más escondido todo, mejor, ¿no? Cuanta más discreción, mejor se trabaja. Sí, nosotros preferimos trabajar ahí, hacer nuestro trabajo con tranquilidad, además, y porque lo que pretendemos es llevarlo al mejor punto final. Y la presión mediática, en cierto modo, no nos viene bien. Dígame una cosa, Carmen, cuando se hace cargo, por ejemplo, del caso de los niños Ruth y José Bretón, que nos heló la sangre a todos los españoles, creo. Sí. Usted, además, como madre de 2 niñas, ya sé que no se puede mezclar, imagino, lo personal con lo profesional, pero cuando usted se enfrenta a un individuo como José Bretón, más allá de la profesional, la mujer, ¿qué siente cuando se pone delante de la mirada de ese individuo? La verdad es que cuando estás trabajando tienes que dejar un poco aparte lo que es tu vida personal. O sea, tienes que concentrarte en el trabajo y no estar en ese momento pensando en que tú también tienes hijos y que esa persona, ya no presuntamente porque hay sentencia, ha matado a sus hijos, ¿no? Indudablemente era una persona muy carismática, muy especial. Y había que tratarlo como había que tratarlo y de momento decidimos, también es cierto, que quizá yo no fuera la persona más adecuada para hablar con él. ¿Por qué? Pues porque enseguida detectamos que era bastante misógino. Ya. Entonces, o sea, es lo que parecía, vamos. Lo que se trata en estos casos es que la investigación, como decimos, llegue a un resultado óptimo y entonces hay que valorar quién es la persona más adecuada, en este caso, pues para mantener las conversaciones con él. Y decidimos entonces, que fuera un hombre, no una mujer. Entonces, la jefa de homicidios de la UDEF dice, no, aunque soy la jefa, yo decido que lo haga fulanito porque veo que este hombre es un misógino, es un machista, odia a las mujeres y es mejor que yo no esté por medio, ¿no? ¿Más o menos? Sí, más o menos. Más o o sea, menos. se hacen, no fue solo decisión mía, lógicamente en estos casos se hacen unos briefings y se valora y se analiza todo lo que hay sobre la mesa y bueno, se busca la mejor solución. Sin embargo, sí que Carmen Pastor estuvo casi como la sombra de Ruth, la madre de los niños, ¿no? La ex mujer del asesino, una mujer destruida, como podemos imaginar. Debe ser también un aspecto muy, muy duro, ¿no, Carmen? Cuando uno tiene que acercarse a una víctima como fue Ruth, que se quedó sin sus 2 hijos pequeños. Y estar con ella, pues eso, como su sombra durante muchísimo tiempo. Sí, la verdad es que
Fueron 17 meses hasta que concluyó con el juicio. ¿Y qué hace? ¿Qué se hace al lado de una mujer como Ruth? Pues, Con lo que le ha pasado, que digamos es que le ha atropellado la vida, o sea, el mundo casi se le ha acabado. pues sí, la verdad es que es difícil, pero tienes que estar siempre, sobre todo estar siempre a su lado. Estar siempre a su lado en cualquier momento del día y de la noche y del año. Y igual que tienes que hablar con ella muchas veces para intentar obtener datos que puedan servir para la investigación, también tienes que no ya consolarla, sino darle quizá esperanzas también y explicarle sobre todo las cosas como realmente son. A los familiares de las víctimas hay que tenerles un trato muy especial y hay que tenerlos informados de todo para que no les vengan datos por otro lado que les puedan confundir. Y aconsejarles también, Carmen, quiero decir, cuántos espacios de televisión, programas de todo tipo, periodistas se habrán acercado a Ruth durante esos 17 meses, ¿no? Para tener sus palabras. Ella la llamaba para preguntarle lo que debía y no debía hacer, lo que entorpecía la investigación, lo que la favorecía. Vamos a ver, nosotros no podemos prohibir que una persona hable con la prensa o hable con los medios. Nuestro consejo es que en esos momentos creemos que es mejor que no salgan a la luz, pero todo en beneficio de la investigación. Pero si ella hubiera querido, y de hecho creo que en alguna entrevista hizo, entonces... Pues bueno, no hay ningún problema. Hay un momento en esa investigación que Ruth decide ir a la cárcel a ver a su exmarido. Sí. Para intentar convencerle de que le diga dónde están los niños. Todavía no se sabía lo de los niños, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo se gestiona esa entrevista? Porque vosotros la ayudáis también para intentar que eso salga bien. Sí, nosotros la acompañamos, indudablemente gestionamos los medios para que pudiera ir a prisión a hablar con José Bretón, y nosotros la acompañamos, por supuesto, de una vez que traspasó las puertas de la prisión ya quedó ella sola. Y nosotros nos quedamos fuera esperándola y luego pues... Y la ayudaste, supongo, Carmen, a preparar esa entrevista, ¿no? Ella salió muy dolida, No. Hay un momento de esa entrevista, Carmen se acordará, en el que Ruth trata de sacar algo de humanidad de Bretón y le dice: la barriguita es que la niña me pedía para Navidad, ¿se la compro o no se la compro? Para ver si él decía si estaba viva o muerta, ¿no? Y Bretón simplemente le dice: haz lo que quieras. Sí. Qué espanto. Todo esto a ella, lógicamente, pues la hundió más todavía, ¿no? Y, por ejemplo, un crimen mediático como el asesinato de esos pobres niños, o como el de Marta del Castillo, que desde el minuto cero ha estado en los medios, ¿eso se investiga, el trabajo? ¿En qué cambia, señora Pastor, de otro que es mucho más discreto y que tiene menos repercusión mediática? No cambia nada. Nosotros investigamos igual un hecho que otro. Lo que pasa es que los medios los tratan de una manera diferente. Concretamente, hace poco, muy poco, hemos resuelto otro tema, una desaparición con resultado de homicidio, asesinato más bien, y es un tema que no ha salido a la luz. Y era una persona, digamos... Pues no conocida, por supuesto. ¿No ha salido nada a la luz? ¿O aquí en Territorio Negro lo hemos contado, Luis? A mí no me ha dicho nada todavía. Ah, no te ha dicho nada todavía. Hay muchos casos que efectivamente que pueden ser personas pues que son totalmente anónimas y que no se conoce esta noticia, y nosotros lo investigamos igual y seguimos hasta el final. Recuerdo cuando estaba Marta del Castillo al principio, que íbamos a darle la lata a Serafín y a Carmen y a más gente, y a Canillas, y nos enseñaban otra carpeta que era casi igual, para ellos era igual de importante, que era una prostituta brasileña, que ella sí hemos hablado aquí en Territorio. Es verdad, en Galicia. El de Galicia, sí señor. Uh-huh. Sí, señor. Y era paralelo, porque la tiraron a un río y ellos estaban divididos y al mismo tiempo y la misma gente dedicaban a los dos casos. En total han sido más de 300 investigaciones las que ha dirigido Carmen Pastor, de asesinatos, de desapariciones. Para ser un buen policía de homicidios, ¿qué hace falta, Carmen? Pues lo primero y principal es que te guste. No. Porque me han contado que además a usted me han contado que pide siempre ir a los levantamientos de los cadáveres, ¿no? Supongo que ahora ya no voy tanto, pero no porque no me guste, sino porque pues tengo quizá otras funciones y no me corresponde, pero sí me gusta. Me ha gustado siempre ver las escenas de crimen. Porque seguramente hay mucha, claro, exacto. Eso iba a preguntarle, imagino, esto lo sabemos por las películas, Inspectora Pastor, no porque sí, ¿no? Que
un buen policía en una escena de un crimen lee muchas cosas que pasan inadvertidas a todos los demás. Sí, hay que ir con tiempo, con mucho tiempo. Por supuesto, tienes que ir a hacer una inspección ocular vamos siempre con compañeros de policía científica. Y el investigador tiene que, bueno, pues quizá como sale en las películas, que va muy despacio, detenidamente, fijándose en todo, porque puede sacar muchos datos de ahí. Hay, pues así, la última lista, que además todos son asesinatos o crímenes que hemos tratado aquí en Territorio Negro, con Marlaska y Rendueles. Pues tenemos la peregrina Denise, la que se asesinaron en Astorga cuando hacía Camino de Santiago. Tenemos a Laura y Marina en Cuenca, asesinadas por Sergio Morate, que luego llevó a Rumanía. Tenemos a pareja de holandeses descuartizados en Murcia. Sí. Y en este momento, ¿cuántos crímenes aún sin resolver tiene encima de la mesa, inspectora? Bueno, pues hay unos cuantos. Hay unos cuantos. Desde luego tenemos trabajo. Eso, por desgracia, no nos va a faltar nunca, porque además, bueno, nosotros trabajamos a nivel central. Lógicamente, todas las territoriales resuelven homicidios también. Pero nosotros hacemos de vez en cuando pues un repaso de aquellos que se han quedado en el aire. Y nos dedicamos sobre todo a esos homicidios fríos que son complicados también. Los más porque complicados. El tiempo que pasa se suele decir que la verdad que huye, ¿no? Y entonces hay muchas pruebas que ya no se pueden obtener y es complicado, pero bueno, nosotros lo conseguimos, de vez en cuando lo conseguimos, vamos, en un número elevado de casos. Oye, Luis, tú que habrás visto a Carmen Pastor muchas veces, cuando no salen bien las cosas, ¿cómo están de carácter? Respecto a cuando realmente han conseguido resolver un delito de esos complicadísimos. Sí, cuando no salen bien las cosas se quedan. A nosotros hemos estado noches ahí esperándoles y cuando no salen bien se quedan en el despacho, o sea, siguen. Ya. ¿Siguen hasta qué hora, Carmen? Porque, claro. No tiene hora. No hay hora. No hay hora. No hay hora. ¿Y hay alguna espinita clavada, algún caso de esos en que incluso crees saber quién es el asesino y no lo ha podido demostrar? No me puedo imaginar nada más terrible para una policía de su nivel, Carmen, que estar firme, íntimamente convencida de la culpabilidad de una persona y no poder demostrar que es el asesino. Pues sí, algún caso hay. No lo voy a concretar. No, claro, pero sí, algún caso hay que ya no hablo por mí misma, o sea, es en general los compañeros que hemos trabajado el tema, porque no hay que olvidar que esto es un trabajo de equipo, ¿eh? Yo puedo dirigir la sección de homicidios, pero esto es un trabajo de equipo. Y entonces podemos tener todos la convicción de la autoría de una persona como autor de ese hecho, pero nos ha faltado algo para poder demostrarlo y entonces se te queda efectivamente esa espinita clavada. El mejor momento, ya lo decía, lo insinuaba Luis, ¿no? Cuando resuelven un caso. Sí. Y sobre todo cuando llega una sentencia en firme, claro. Sí, eso ya es fenomenal. Claro. Porque nosotros en cuanto ya conseguimos la detención del presunto autor y resolver el caso, un desaparecido que lo encontramos, pues eso está muy bien, pero si encima hemos detenido a un sospechoso y se culmina todo con una sentencia condenatoria porque verdaderamente es así, pues es muy satisfactorio. Decíamos que tenía 2 niñas pequeñas cuando empezó, de 3 y 5 años, pero el tiempo ha pasado y las niñas ya deben ser auténticas, en fin, auténticas señoras ya, hechas y derechas. ¿Ninguna ha querido ser policía como papá y mamá? No. ¿Ninguna de las dos? Ninguna. ¿Y ustedes se llevan el trabajo a casa? Porque, en fin, los que nos dedicamos a los medios de comunicación llegamos a casa y aún podemos contar lo nuestro, pero ustedes en casa no, claro. No lo cuentas, pero te llevas el trabajo a casa porque lo primero, el teléfono no para, da igual que sea día, noche, que fin de semana. Y luego muchas veces pues tienes que aprovechar a lo mejor ese sábado o ese domingo para repasar algún tema y volver a mirarlo, a ver si te enciende la bombilla por algún lado. Hay una Nochebuena que te llamó la madre de Ruth y de José, ¿verdad? Sí, Nochebuena y Nochevieja, sí. Nochebuena y Nochevieja. Y cuando llama a la madre de 2 niños asesinados, imagino que Carmen Pastor siempre está. Sí, tienes que estar. Tienes que estar. Bueno, Carmen Pastor, jefa de homicidios de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta de la Policía Nacional. Ha sido un placer conocerla, inspectora, de verdad. Muchísimas gracias por venir a la radio. Espero que no haya sido una mala experiencia. Sé que no le gusta mucho lo de los medios, pero ya ve que somos gente seria y de fiar.
Por supuesto que sí, es un placer. Gracias, Carmen. Hasta luego. Hasta